Mi nombre es Doña Carmen. Tengo 74 años y muchas historias que contar, algunas bonitas, otras tristes, pero esta historia, la que voy a contarles hoy, no es una historia de amor ni de bondad. Es una historia de dolor, de sufrimiento, pero también de valentía y esperanza. Tal vez, cuando termine de contarla, ya no me vean de la misma manera, pero es necesario hacerlo. Hay cosas que no deben olvidarse, hay dolores que deben ser expuestos, porque si no lo hacemos, tal vez alguien más en el futuro pase por lo mismo. Mi vida no ha sido fácil, ni de cerca. Desde pequeña, aprendí que la vida no es un cuento de hadas, sino una lucha constante por sobrevivir. Vivo en un pequeño pueblo cerca de un río que cruzaba todo el pueblo. Una casa humilde, de madera, que temblaba con cada viento fuerte. Recuerdo cómo la luz del sol se filtraba a través de las rendijas de las paredes, cómo el aire fresco venía del río, pero también el olor a tierra mojada y el sonido del viento entre los árboles. Sin embargo, dentro de esa casa, la paz parecía un sueño lejano. Mi madre, Elena, siempre estaba cansada. Era delgada, con la piel marcada por años de trabajo duro, pero siempre con una sonrisa triste en su rostro. Mi padre, Carlos, un hombre de pocas palabras, con las manos pesadas y el olor a alcohol impregnado en su piel, hacía que cualquier conversación en la casa fuera un acto de supervivencia. Mi hermana, Lucía, era lo único que me mantenía firme en todo eso. Cuando nací, me prometí a mí misma que nadie lastimaría a mi hermana. Cuando ella era solo un bebé, me encargaba de su cuidado. Cambiaba sus pañales, la arrullaba en las noches cuando lloraba. Ella era mi razón de ser, el sol de mi vida. Tenía solo 12 años, cuando empecé a darme cuenta de que las cosas no iban bien, de que lo que pasaba en nuestra casa no era normal. Los recuerdos de mi infancia siempre están marcados por las voces y los gritos de mi padre. Carlos no era un hombre que se dejara escuchar. Cada vez que él levantaba la voz, el aire se volvía denso, y la casa, aunque siempre llena de ruido, se silenciaba. Mis padres discutían, y mi madre, sin poder hacer nada, simplemente guardaba silencio. Era una mujer atrapada en un matrimonio donde el miedo era la norma, no el amor. Recuerdo las tardes que pasábamos esperando que mi padre llegara. Si llegaba borracho, lo peor era lo que sucedía después. Él gritaba, nos maldecía, no había pero cuando llegaba sobrio, la tensión en el aire era aún más espesa, porque su silencio era más aterrador que cualquier palabra. Aún hoy, me duele recordar cómo mi madre siempre se callaba, cómo se encogía ante la violencia emocional, el silencio. Lo aceptábamos porque no teníamos opción. Aún con toda esa oscuridad, mi hermana Lucía era mi luz. Siempre inventaba historias, mundos mágicos llenos de princesas y castillos. En su mente, nuestra casa, aunque pequeña, era un lugar lleno de amor y esperanza. Pero nada duraba mucho. Recuerdo claramente una noche que cambió todo. Lucía, que antes se sentaba a mi lado, inventando cuentos y cantando, comenzó a cambiar. Se despertaba en medio de la noche, llorando, y cuando le preguntaba, me decía que no podía contarme lo que pasaba. Yo no entendía, hasta que un día la vi en el pasillo, temblando. Carlos, mi padre, nunca solía caminar por la casa en la madrugada, pero esa noche estaba de pie, en el pasillo. Decidí salir de mi cuarto, y con los pasos silenciosos, llegué al pasillo. Vi la luz de su habitación encendida, y allí estaba él, arrodillado junto a la cama de Lucía, mientras ella permanecía quieta, con los ojos desorbitados de terror. Mi madre estaba sentada en el rincón, llorando en silencio. Fue una imagen que jamás olvidaré, y ese día, algo dentro de mí cambió. Entendí lo que había sucedido, y sentí como si algo se rompiera dentro de mí. No pude dormir esa noche. Estuve toda la madrugada despierta, escuchando los ruidos de la casa, sintiendo su presencia en cada rincón. Era como si esa casa estuviera viva,
pero con algo podrido en su interior. Estaba asustada, muy asustada, pero algo en mi interior me dijo que no podíamos quedarnos ahí, no podíamos dejar que él destruyera a mi hermana. Pero, ¿cómo escapar? ¿A dónde iríamos? Decidí hablar con mi madre. Tenía miedo, pero sabía que no podíamos seguir viviendo en ese infierno. Después de días de silencio, una noche, mientras mi madre lavaba los trastes, le dije, tenemos que irnos. Mi madre se quedó quieta, mirándome como si no entendiera. ¿A dónde iríamos, hija?, me respondió. Mi corazón se aceleró, pero no podía parar. Cualquier lugar es mejor que aquí, le dije, mirándola a los ojos. Fue la primera vez que vi miedo en su mirada, no por él, sino por lo que significaba hacer algo. Ella sabía que no podíamos seguir así, pero aún tenía miedo de cambiar. Fue en ese momento cuando comenzamos a trazar un plan para huir. La mañana siguiente estaba llena de tensión. Aunque habíamos decidido huir, el miedo no se iba. Mi madre y yo habíamos pasado la noche organizando en secreto todo lo que necesitábamos. Sin que él lo supiera, comenzamos a guardar algunos pocos ahorros en un pequeño escondite, entre los pliegues de los colchones, en las grietas de la madera. A pesar de los susurros de angustia, sabíamos que no había vuelta atrás. No podíamos quedarnos más tiempo. El monstruo que habitaba nuestra casa debía ser enfrentado. Pero, ¿cómo podríamos hacerlo sin perder todo lo que amábamos? Esa mañana, al despertar, sentí como si el aire estuviera más pesado. La casa, que normalmente parecía tan familiar, se sentía ahora ajena, como si fuera un lugar extraño y peligroso. Mi hermana Lucía, con su mirada apagada, apenas se movía de su rincón en el cuarto. Se mantenía quieta, con las manos apretadas sobre sus piernas, como si intentara retener todo el miedo que llevaba dentro. Yo trataba de mantenerme fuerte, pero las lágrimas no dejaban de acumularse. No podía evitar pensar en lo que perderíamos. Mi madre, mi hermana, nuestra vida. Sin embargo, el recuerdo de esa noche, la imagen de mi padre, esa figura tan monstruosa en medio de la habitación, me dio la fuerza para seguir adelante. Sabía que si no lo hacíamos ahora, nunca encontraríamos el valor. A lo largo del día, mi madre actuaba como si nada sucediera, pero yo sabía que su mente estaba en otro lugar. Estaba tan pálida como el papel, sus manos temblaban cada vez que tocaba algo. Mi padre, Carlos, llegó tarde, como siempre, rumiando su mal humor. Fue como si la casa estuviera vacía, aunque él estaba ahí, presente con su presencia pesada, llenando cada rincón con su odio silencioso. Durante la cena, las palabras no salían de su boca, solo miradas frías. Sentíamos su ira sin que necesitara decir una sola palabra. Fue en ese momento que sentí el peso de todo lo que estábamos arriesgando. Mi madre no decía nada, pero su mirada lo decía todo. Sabía que lo que estábamos a punto de hacer era peligroso. Mi padre no era un hombre cualquiera. Era un monstruo disfrazado de padre. Y cuando nos descubriese, la ira de su violencia nos caería con una fuerza devastadora. Pero no podíamos seguir esperando. La vida de Lucía, su felicidad, su futuro, dependía de nuestra huida. Esa noche, después de la cena, cuando mi padre estaba sumido en su habitual estado de borrachera, mi madre comenzó a moverse con sigilo. Como si fuéramos sombras, nos desplazamos por la casa, preparándonos para lo que venía. El plan era simple: salir antes de que él volviera a darse cuenta. Yo tomé las pocas monedas que habíamos escondido, metí algo de comida y agua en una bolsa, y supliqué a Lucía que me siguiera. Aunque su rostro seguía triste, vacía de las risas y sueños que antes solían llenar sus días. Sin embargo, no quería que supiera lo que nos esperaba fuera de esas paredes. Mi mente estaba ocupada con el futuro, con lo que necesitaba hacer para que nos salváramos. Era casi medianoche cuando mi madre salió al patio, como si todo fuera normal, como si nada estuviera sucediendo. Mientras ella iba a buscar el bulto de ropa que habíamos guardado en casa de Doña Rosa, una vecina que siempre veía pero nunca intervenía. Yo tomaba la mano de Lucía,
tratando de calmarla. Pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Si algo salía mal, si nos atrapaba, las consecuencias serían horribles. No tenía idea de lo que sucedería después, pero lo único que sabía era que no podíamos quedarnos ahí. Cuando mi madre regresó, lo peor sucedió. Mi padre, con sus ojos fijos, estaba sentado en la silla, esperando, como si ya supiera lo que estábamos haciendo. El miedo me recorrió al instante. Sabía que estaba atrapada. Había dejado todo en un hilo, en el borde de un abismo. Mi madre, que se había estado esforzando para ocultar el miedo, ahora tenía los ojos llenos de desesperación. Él se quedó observándonos, sin decir nada, pero su mirada lo decía todo. Sabía que estábamos a punto de huir, que este era el fin. La tensión era insoportable. Mi madre intentó hacer que todo pareciera normal, pero yo podía ver el pánico en su rostro. Vi cómo intentaba controlar su respiración, cómo intentaba esconder la verdadera razón de su temor. Mientras tanto, Lucía no preguntaba nada, solo miraba a su alrededor, sin entender la magnitud de lo que sucedía. No sabía si mi hermana estaba asustada, si ella sentía el miedo en su pecho como yo lo sentía, pero yo no podía detenerme. No podía dejar que nos atrapara de nuevo. Entonces, mi madre, con una calma que jamás pensé que vería en ella, levantó el colchón y sacó el poco dinero que habíamos ahorrado. Era tan poco, pero era todo lo que teníamos. No había tiempo para más. A pesar de que sentía un peso enorme en mi pecho, tomé las ropas que habíamos preparado y nos dirigimos a la puerta trasera. Pero, al abrirla, mi padre, como un espectro de pesadilla, estaba allí, esperando. El aire frío de la noche nos golpeó el rostro mientras corríamos. No miramos atrás. No sabíamos qué nos deparaba el futuro. Solo sabíamos que teníamos que correr. El miedo nos mantenía con vida. El camino de tierra se hizo más largo de lo que nunca imaginé. Las piernas de Lucía temblaban, pero yo no podía detenerme. Cuando miré hacia atrás, vi la sombra de mi padre, y su voz llena de furia nos alcanzó como un trueno. De repente, todo se volvió confuso. El miedo se apoderó de mí, y fue cuando sentí que todo se estaba desmoronando. Lucía, quien antes había sido mi apoyo, ahora parecía desconectada. Corría detrás de mí, pero ya no tenía la misma energía de antes. Sentía que el miedo la había derrotado. Seguimos corriendo. No había tiempo para descansar, no había tiempo para pensar. Solo teníamos que salir. Llegamos a la carretera, y vi las luces de los postes de luz a lo lejos. Sentí que estábamos cerca, pero el pánico seguía acechando, y el eco de sus gritos nos alcanzaba. ¿Nos encontraría? ¿Nos atraparía antes de que pudiéramos alcanzar el refugio? La incertidumbre era el único compañero que nos quedaba. La madrugada se estiraba como una eternidad. Cada paso que dábamos parecía resonar en la oscuridad de la noche. El aire frío cortaba nuestra piel y nos hacía sentir más vulnerables, pero no podíamos detenernos. El sonido de mis respiraciones aceleradas, mezclado con los de Lucía, era lo único que podía escuchar, y aunque intentaba mantener la calma, un nudo en mi garganta me ahogaba. El miedo no solo me paralizaba, sino que también me obligaba a seguir. Mi mente no dejaba de preguntarse, ¿cómo habíamos llegado a este punto? Habíamos dejado nuestra casa atrás, pero el monstruo, mi padre, aún acechaba. Corríamos hacia lo desconocido, sin saber exactamente a dónde íbamos, pero con la certeza de que cualquier lugar sería mejor que regresar a ese infierno. Las casas en la carretera se deslizaban lentamente a nuestros lados, pero no teníamos tiempo de observar. El tiempo parecía haberse congelado. El pánico de que nos alcanzaran era como una sombra que se alargaba detrás de nosotros, siempre presente, siempre acechando. Yo, con las piernas temblorosas y el corazón palpitante, no me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, la fuerza de la desesperación me haría caer. Lucía, quien hasta entonces había sido mi fuente de consuelo, ahora caminaba tan despacio que temí que no llegaría a su destino. La vi, con el rostro pálido, temblando de frío y miedo. Yo sentía su angustia,
pero no podía detenerme, no podía ceder a la desesperación. Nos necesitábamos más que nunca. En un giro de la carretera, vi una luz a lo lejos, la luz de la esperanza. Mi corazón latió con fuerza al darme cuenta de que no estábamos tan lejos del refugio que habíamos planeado. El convento estaba cerca, tan cerca que casi podía sentir la seguridad de sus paredes. Pero, al mismo tiempo, algo en mí no podía dejar de temer que algo saliera mal. La luz del faro, que antes parecía tan lejana, ahora parecía cegadora. La llegada al convento se sintió como una mezcla entre el alivio y la incertidumbre. Estábamos a salvo. Sí, pero no sabíamos por cuánto tiempo. Sabía que no podíamos relajarnos. No podía dejar de pensar en mi madre, en el horror que había quedado atrás, en el hecho de que el miedo seguiría vivo mientras él siguiera existiendo. Y de alguna manera, aún podía escuchar su voz a lo lejos, como una amenaza en la oscuridad. Cuando llegamos, todo parecía más tranquilo, más sereno. La monja que abrió la puerta del convento nos miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Nos metió rápidamente en el interior, cerrando la puerta con fuerza detrás de nosotros. Lucía y yo, agotadas, caímos en una pequeña sala, donde la cálida luz de las velas nos ofreció un respiro. Mi respiración seguía agitada, pero en ese espacio sagrado, aunque el miedo aún nos rodeaba, se sentía como si el tiempo finalmente nos permitiera respirar. La monja nos condujo a una habitación donde pudimos descansar, pero yo no podía. Mis pensamientos no cesaban. ¿Estaba mi madre bien? ¿Qué pasaría con ella ahora? Lucía, como si fuera un reflejo de mi miedo, se abrazó a mí mientras me miraba con ojos llenos de preguntas. Yo sabía lo que pensaba, lo que sentía, porque yo misma lo sentía. No podíamos dejar de pensar en nuestra madre, en lo que había quedado atrás. Pero aquí, en este convento, al menos sabíamos que estábamos a salvo. La monja, doña Carmen, nos ofreció algo de té, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. A medida que el calor de la bebida recorría mi cuerpo, comencé a sentir un poco de alivio. Pero el vacío seguía ahí. No podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo nuestras vidas se habían reducido a huir, a sobrevivir, a escapar de una vida llena de sombras. Mi mente estaba llena de imágenes de mi padre, de su mirada penetrante, de la violencia que había marcado mi niñez, y ahora la vida de Lucía. El convento era un lugar tranquilo, sí, pero también lo sentía como una cárcel de esperanza. Lucía se quedó dormida en la cama, abrazada a la cobija. Yo no pude dormir, solo pensaba en lo que habíamos dejado atrás, en mi madre. Sabía que si había algo que nos unía más que el miedo, era el amor, el deseo de protección, la necesidad de mantenernos juntas, a salvo. Pero mi mente no se detenía. En un lugar tan oscuro como el que habíamos dejado, ¿qué nos esperaría? Si mi madre aún estaba con él, si no había podido escapar. La imagen de ella soportando más golpes, más humillaciones, me ahogaba por dentro. A medida que la noche avanzaba, comencé a sentirme más desesperada. No podía quedarme quieta. Había algo en el aire que me decía que el peligro no se había ido, que el monstruo que habíamos dejado atrás aún nos seguía. Después de todo, ¿cómo podría él dejarnos ir tan fácilmente? Mis pensamientos estaban en caos. ¿Y si nos encontraba? ¿Y si nos rastreaba hasta aquí? Lucía se movió en la cama, despertándose de su pesadilla, sus ojos llenos de miedo, como si todavía pudiera sentir la sombra de lo que había quedado atrás. La abracé, intentando calmarla, pero ni yo misma sabía cómo hacerlo. Lo peor era el silencio. Un silencio tan profundo que me hacía pensar en lo que había quedado atrás, en todo lo que habíamos perdido, en la vida que nunca íbamos a tener. Mientras tanto, el convento, con su paz aparente, me mantenía en suspenso, como si cada rincón fuera una trampa, un eco de lo que habíamos dejado atrás. La luz de la mañana comenzó a asomarse tímidamente a través de las ventanas del convento, pero en mi corazón no había espacio para la calma. A pesar de estar a salvo,
No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos dejado atrás. La imagen de mi madre seguía grabada en mi mente, y un sentimiento de impotencia se apoderaba de mí. Habíamos logrado escapar. Sí, pero la guerra no había terminado. En mi mente, todavía escuchaba las voces de esos momentos oscuros, el sonido de los gritos, la presión de la vida que se había tornado insoportable. Los días pasaban lentamente, y cada uno se llenaba de incertidumbre. Lucía se despertó poco después. El brillo de la luz sobre su rostro suavizaba la dureza de la noche que habíamos vivido. Se incorporó, mirando alrededor como si también estuviera buscando respuesta. Sus ojos aún reflejaban miedo, y aunque intentaba sonreír, podía ver que su alma estaba marcada por lo que había vivido. Trató de levantar su ánimo, pero yo sabía que, al igual que yo, estaba agotada. Habría querido descansar, sentir que el mundo había cambiado, que estábamos a salvo, pero la verdad era otra. El miedo no se apaga tan fácilmente. Doña Carmen, la monja que nos había recibido con tanta compasión, apareció a media mañana con una taza de té y unas galletas caseras. Nos invitó a sentarnos en la pequeña sala del convento, un lugar cálido y acogedor que parecía estar apartado del resto del mundo. Me senté en una silla, tomando la taza con manos temblorosas. Sabía que las preguntas que rondaban en mi mente eran demasiado fuertes para callarlas. ¿Qué íbamos a hacer ahora? ¿Podríamos quedarnos aquí para siempre? Y sobre todo, ¿qué pasaría con mi madre? Lucía, viendo mi angustia, trató de tranquilizarme, aunque sus propias palabras se ahogaban en el mismo miedo que yo sentía. Mientras tanto, doña Carmen nos observaba en silencio, percibiendo lo que ninguno de nosotros decía en voz alta. «¿Qué les pasa, hijas?», preguntó suavemente, y eso fue suficiente para que yo rompiera en llanto. Era como si todo el peso de nuestra huida, todo el miedo, toda la angustia, se desbordara de mí en un solo suspiro. No pude más que llorar, derrumbándome ante ella, ante todo lo que habíamos pasado, ante el dolor de haber huido con mi hermana y haber dejado atrás a mi madre. Doña Carmen no dijo nada. Al principio, solo me abrazó con una ternura que nunca había experimentado. Me sostuvo, sin apresurarme, sin presionar. «Está bien, hija», dijo con voz suave. «Lo importante es que ahora están aquí. Están a salvo, por ahora, pero la vida les tendrá que seguir esperando». Sus palabras eran cálidas, pero también llenas de verdad. No era el final, no por ahora, al menos. Miré a Lucía, quien me miraba con unos ojos que, a pesar de su miedo, intentaban comprender la situación. Yo, por mi parte, ya no tenía palabras que ofrecer. Estaba vacía, pero no rendida. Aún quedaba lucha. El día pasó, y con cada hora que avanzaba, el convento se volvía más y más como un refugio en medio de un torbellino. Pero el remolino seguía dentro de mí. Sabía que mi madre no se había ido de nuestro lado, pero que las cicatrices del pasado seguían frescas. Las semanas anteriores habían sido un infierno, pero ahora que estábamos aquí, a salvo, el peso de lo que habíamos dejado atrás parecía aún más pesado. Siendo tan jóvenes, mi hermana y yo habíamos estado atrapadas en una trampa de silencio y dolor. Mi madre, quien a pesar de todo había logrado sobrevivir, ahora se encontraba en manos de alguien peor que el mismo infierno. Si el miedo había sido lo que nos había mantenido en pie hasta ese momento, ahora la ansiedad se apoderaba de mí. Una tarde, mientras doña Carmen estaba ocupada con las demás monjas, me tomé el tiempo para caminar fuera del convento, buscando un lugar para estar sola. La luz de la tarde caía suavemente sobre las paredes de piedra, y el viento era ligero, como si la naturaleza misma quisiera calmar mi alma. Al caminar por el campo, las imágenes de mi madre y de lo que habíamos vivido me seguían. Trataba de cerrar los ojos y concentrarme en las pequeñas alegrías que nos quedaban, como el sonido de los pájaros cantando o el color de las flores que florecían a mi paso. Sin embargo, el dolor de haber dejado atrás a mi madre, la incertidumbre sobre su destino, me golpeaba con fuerza. Me detuve cerca de un río que cruzaba el campo.
observando el agua correr. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Sabía que no podía quedarme allí esperando. No podía quedarme esperando que el tiempo solucionara las cosas que había hecho mi padre. Lo que había sucedido con mi madre no podía ser el final de nuestra historia. No podía ser el final de nuestra historia. No podíamos permitir que el miedo siguiera definiendo nuestras vidas. Mientras observaba el río, comprendí que si quería luchar por algo, tenía que ser por nuestra libertad. La libertad de Lucía, de mi madre, de nosotras. La vida no se iba a detener, y aunque me doliera pensar en lo que habíamos perdido, no podía quedarme esperando a que todo se resolviera por sí solo. Volví al convento con una nueva determinación. Sabía que tendría que tomar una decisión, y estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para salvar a mi madre, para salvar a Lucía. No íbamos a quedarnos atrapadas en un mundo de miedo. No podía dejar que el pasado nos persiguiera. Mientras me acercaba a la puerta del convento, vi a Lucía que me esperaba, con los ojos llenos de preguntas, pero también con una confianza ciega en mí. Apreté su mano y le susurré al oído: voy a traerla de vuelta, no importa cómo. Voy a salvar. Y en ese momento, algo dentro de mí se transformó. Sabía que, aunque el camino sería largo y peligroso, no podía rendirme. Podríamos haber escapado, sí, pero la lucha por nuestra libertad apenas comenzaba.